Mi hermana consentida derramó una bebida sobre mi vestido durante mi cumpleaños, diciendo que era demasiado elegante y que no necesitaba presumir. Tengo 34 años y he estado manteniendo económicamente a mi familia durante los últimos 8 años. Permíteme ser clara sobre lo que esto significa. No solo ayudo ocasionalmente o cubro emergencias. Soy la única razón por la que mi hermana y su hija adolescente tienen un techo sobre sus cabezas, comida en la mesa y algo parecido al estilo de vida de clase media al que se han acostumbrado. Mi nombre no importa para esta historia, pero mi trabajo sí. Soy ejecutiva senior de marketing en una empresa tecnológica en Denver y he trabajado mi camino desde coordinadora de nivel inicial hasta ganar un salario de 6 cifras. Cada mes sin falta transfiero $2,000 a la cuenta de mi hermana. Eso es además de la tarjeta de crédito adicional que le di hace 3 años, la cual usa para emergencias, aunque su definición de emergencia incluye jeans de diseñador para mi sobrina y citas semanales de manicura. Mi hermana no ha tenido un trabajo estable en más de 5 años. Siempre está entre oportunidades, siempre tiene una excusa, siempre tiene un plan que va a cambiar todo el próximo mes. Mientras tanto, yo soy quien pagó las clases privadas de danza de mi sobrina, su equipo atlético costoso e incluso el BMW usado que le compré para su 16º cumpleaños el año pasado. Nunca planeé convertirme en el cajero automático de la familia. Comenzó pequeño cuando mi hermana se divorció y necesitó ayuda con el alquiler por unos meses, pero de alguna manera esos pocos meses se convirtieron en años y mi asistencia temporal se convirtió en su estilo de vida permanente. Cada vez que intenté sugerir que buscara trabajo más en serio, mi madre intervendría recordándome lo afortunada que era de tener un buen trabajo y cómo la familia cuida de la familia. La cosa es que realmente me encanta poder ayudar. ¿Hay algo satisfactorio en saber que puedo resolver problemas con una transferencia bancaria o pasando mi tarjeta? Cuando mi sobrina necesitó dinero para su viaje escolar a Europa, fui la heroína que lo hizo posible. Cuando el coche de mi hermana se descompuso, lo arreglé en horas. Me gustaba ser necesaria, ser esencial, ser la responsable que tenía todo resuelto. Pero últimamente algo me ha estado carcomiendo. Tal vez sea la forma en que mi hermana se queja del apartamento que pago, diciendo que es demasiado pequeño y en un vecindario aburrido. O como mi sobrina pone los ojos en blanco cuando sugiero que consiga un trabajo de medio tiempo, como si trabajar estuviera por debajo de alguien que recibe todo sin esfuerzo. O tal vez sean los recordatorios constantes de mi madre de que debería estar agradecida por la oportunidad de ayudar a mis familiares menos afortunados. El mes pasado me di cuenta de que había estado manteniéndolos durante tanto tiempo que nunca había ahorrado dinero para mis propios sueños. Mientras estaba ocupada financiando sus vidas, pospuse mis propios planes. Las vacaciones a Italia de las que he estado hablando durante 3 años, el pago inicial para una casa, incluso cosas básicas como actualizar mi propio guardarropa o invitarme a una cena agradable sin calcular cómo afectaría mi capacidad de cubrir sus gastos. No me malinterpretes. No me estoy quejando de tener los medios para ayudar. Sé que no todos están en mi posición, pero a veces me pregunto qué pasaría si simplemente parara, si decidiera que 34 años es suficientemente grande para comenzar a vivir para mí misma en lugar de ser la red de seguridad de todos los demás. Supongo que estoy a punto de averiguarlo porque estoy planeando algo especial para mi próximo cumpleaños. Y por una vez voy a celebrar a la persona que ha estado cuidando de todos los demás todos estos años. Yo mirando hacia atrás debería haber visto esto venir desde la infancia. Mi hermana siempre ha sido la especial en nuestra familia, no porque fuera particularmente talentosa o exitosa, sino porque era la que necesitaba más atención, más ayuda, más excusas hechas por su comportamiento. Cuando éramos niñas, yo era la estudiante de excelencia que nunca causaba problemas. Hacía mi tarea sin que me pidieran, ayudaba con las tareas domésticas y generalmente hacía la vida más fácil para nuestra madre soltera. Mi hermana, por otro lado, constantemente estaba en algún tipo de crisis, se olvidaba de las tareas, perdía libros de texto, se peleaba con compañeros de clase o llegaba a casa con historias sobre cómo los maestros estaban siendo injustos con ella. La respuesta de mi madre era siempre la misma. Yo era afortunada de ser naturalmente responsable y académica, mientras que mi hermana era valiente por tomar riesgos y defenderse a sí misma. Cuando ganaba premios académicos, mamá los reconocía brevemente antes de lanzarse a preocupaciones sobre el último drama de mi hermana. Cuando mi hermana reprobaba clases, se convertía en una emergencia familiar que requería tutoría, conferencias de padres y maestros y discusiones interminables sobre su potencial. El patrón se solidificó en la secundaria. Trabajaba en empleos de medio tiempo para ahorrar para la universidad mientras mantenía un promedio de 4.0. Mi hermana salía con chicos mayores, faltaba a clases y de alguna manera convenció a todos de que sus luchas eran más importantes que mis éxitos. Recuerdo la noche en que descubrí que había recibido una beca completa para la universidad. Estaba tan emocionada de contarle a mi familia. Pero cuando entré a la cocina, mi madre estaba consolando a mi hermana, quien acababa de ser abandonada por su último novio. ¿No puedes ver que tu hermana está pasando por algo difícil ahora mismo?, me gritó mamá cuando traté de compartir mis noticias. Tu buena fortuna puede esperar. Esa frase, tu buena fortuna, se convirtió en la banda sonora de mi vida, como si mis logros fueran suerte aleatoria en lugar del resultado del trabajo duro y el sacrificio.
Mientras tanto, las fallas de mi hermana siempre eran circunstancias externas, nunca consecuencias de sus elecciones. Después de la secundaria fui a la universidad con beca mientras trabajaba noches en una cafetería del campus. Mi hermana quedó embarazada a los 19 y se mudó de vuelta a casa con nuestra madre. De repente ya no era solo la afortunada, era la que tenía obligaciones. La familia cuida de la familia, me recordaba mamá constantemente. Ahora había un bebé en quien pensar, una madre joven que necesitaba apoyo, una abuela que estaba sacrificando sus años dorados para ayudar a criar otra generación. Incluso desde mi dormitorio, a 300 millas de distancia, comencé a enviar dinero a casa. Aquí, 50 ya, lo que pudiera ahorrar de mi trabajo de estudio. No era mucho, pero era el comienzo de lo que se convertiría en el papel principal de mi vida, la proveedora. Cuando me gradué y conseguí mi primer trabajo real, las solicitudes aumentaron. Mi hermana necesitaba ayuda con el alquiler. Mi sobrina necesitaba ropa, juguetes, eventualmente útiles escolares y cuotas de actividades. El coche de mi madre necesitaba reparaciones. Siempre había algo, siempre alguien que necesitaba lo que yo podía proporcionar. La culpa fue cuidadosamente elaborada y aplicada consistentemente. Si dudaba antes de enviar dinero, recibía llamadas sobre lo estresada que estaba mi madre, lo preocupada que estaba por la depresión de mi hermana, lo difícil que era para una madre soltera llegar a fin de mes. Si sugería que mi hermana buscara trabajo, oía sobre el mercado laboral, sobre los costos del cuidado infantil, sobre cómo el trauma de su divorcio le dificultaba funcionar. Pero aquí está lo que realmente solidificó mi papel como el cajero automático de la familia. Cada vez que tenía éxito profesionalmente, en lugar de celebración, recibía recordatorios de responsabilidad. Conseguí un ascenso. Genial. Ahora podía ayudar más. Obtuve un aumento. Momento perfecto. Porque mi hermana necesitaba un depósito de seguridad para un nuevo apartamento. Recibí un bono. Mi sobrina había estado preguntando sobre clases de danza. Mi éxito nunca fue realmente mío, siempre se veía a través del lente de lo que podía hacer por todos los demás. Y de alguna manera, a lo largo de los años interioricé esto completamente. Comencé a medir mi valor, no por mi propia felicidad o logros, sino por mi capacidad de resolver los problemas de otras personas con mi sueldo. La parte aterradora es lo buena que me volví en eso, lo natural que se sentía ser la responsable, la confiable, aquella con quien todos podían contar. Construí toda mi identidad alrededor de ser indispensable para personas que nunca parecían apreciar lo que estaba sacrificando por ellas. Este año decidí que mi tercer cumpleaños iba a ser diferente. Por una vez iba a celebrarme de la manera en que había estado celebrando los hitos de todos los demás durante años. No una cena modesta en un restaurante de cadena, no dividir la cuenta, no asegurarme de que todos los demás estuvieran cómodos mientras yo elegía el artículo más barato del menú. Pasé semanas investigando restaurantes y finalmente elegí el Evasion, un asador elegante en el centro con ventanas del piso al techo con vista al horizonte de la ciudad. El tipo de lugar donde la cena para 8 personas costaría más de lo que la mayoría de las personas gastan en comestibles en un mes. Pero después de calcular lo que había gastado en mi familia a lo largo de los años, pensé que merecía una noche extravagante. Solo la reserva requería una retención de tarjeta de crédito de $500. Cuando la anfitriona me explicó su política por teléfono, no dudé. Le di la información de mi tarjeta y sentí una emoción que no había experimentado en años. El simple placer de gastar dinero en algo que quería, sin calcular cómo impactaría mi capacidad de cubrir las necesidades de otra persona. Pero el restaurante era solo el comienzo. Había estado usando la misma ropa básica de trabajo durante 2 años, siempre encontrando excusas para posponer la actualización de mi guardarropa porque mi hermana necesitaba algo o mi sobrina tenía un gasto inesperado. Esta vez fui de compras con un propósito. El vestido que encontré era todo lo que me había estado negando. Perfectamente ajustado en un color esmeralda profundo que hacía que mis ojos se vieran llamativos. Costó $650, que era más de lo que había gastado en todo mi guardarropa en el último año. Pero cuando me vi en el espejo del probador, vi a alguien que había olvidado que existía, una mujer exitosa y atractiva que merecía cosas hermosas. Envié invitaciones con 3 semanas de anticipación, dejando claro que esta iba a ser una ocasión especial. Invité a mis amigos más cercanos del trabajo, mi compañera de cuarto de la universidad, que todavía vivía en el área, y, por supuesto, mi familia. Quería que todas las personas importantes para mí estuvieran allí, especialmente las personas que habían apoyado mi carrera y celebrado mis éxitos, sin inmediatamente calcular lo que esos éxitos podían hacer por ellas. La emoción que sentí planeando esta cena era embriagante. Durante semanas me encontraba sonriendo en momentos aleatorios, pensando en entrar a ese restaurante con mi vestido de seda, rodeada de personas que realmente me apreciaban. Me imaginé a mi madre viéndome confiada y radiante, mi hermana siendo testigo de la vida que había construido para mí misma, mi sobrina entendiendo que el éxito venía del trabajo duro y la determinación. Incluso me permití fantasear sobre los brindis. Tal vez mi madre reconocería todos los sacrificios que había hecho por la familia. Tal vez mi hermana me agradecería públicamente por mis años de apoyo. Tal vez por una vez sería el centro de atención positiva en lugar de solo la persona a la que todos recurrían, cuando necesitaban algo. Actualicé mis citas de cabello y maquillaje al salón más caro de la ciudad.
Compré joyería nueva, piezas delicadas de oro que se veían caras sin ser llamativas. Incluso me di el lujo de un servicio de auto para poder llegar al restaurante sin preocuparme por el estacionamiento o tener siquiera un detalle salga mal. 3 días antes de la cena, llamé a mi familia para confirmar que vendrían y para hacerles saber que el código de vestimenta era formal de negocios. Quería que todos se vieran lo mejor posible para las fotos. Quería que esta noche fuera algo que todos recordaríamos con cariño. Formal de negocios. Se rió mi hermana por teléfono. Es solo una cena, no una reunión corporativa. Es un restaurante elegante, expliqué. Quiero que todos nos veamos apropiados para el ambiente. Lo que te haga feliz, dijo, pero podía oír el giro de ojos en su voz. Mi madre fue más solidaria, al menos inicialmente. Eso es maravilloso. Cariño, te mereces celebrar. Aunque espero que el restaurante no sea demasiado elegante. ¿Sabes lo incómoda que se siente tu hermana en ese tipo de lugares? Incluso sus respuestas tibias no pudieron amortiguar mi emoción. Esta era mi noche, mi celebración, mi oportunidad de finalmente ser la invitada de honor en lugar de la persona que paga la cuenta. Había pasado tantos años haciendo posibles las ocasiones especiales de otras personas, las cenas de cumpleaños de mi hermana, las fiestas de graduación de mi sobrina, incluso la celebración de jubilación de mi madre que organicé y pagué por completo. Ahora era mi turno y lo iba a hacer bien. La primera señal de alarma llegó 2 días antes de la cena. Mi madre llamó mientras me estaba haciendo la manicura, algo que me había regalado en preparación para la celebración. Cariño, he estado pensando en la noche del sábado. Comenzó usando ese tono cuidadoso que siempre empleaba cuando iba a decir algo que no me gustaría. ¿No crees que el Evasion podría ser un poco demasiado? Tu hermana lo buscó en línea y los precios son bastante altos. Sentí que mi estómago se tensó, pero mantuve mi voz ligera. Es mi cumpleaños, mamá. Quería ir a algún lugar especial. Por supuesto, querida. Pero, ¿sabes cómo se siente tu hermana acerca de ese tipo de lugares? Se pone ansiosa cuando se siente fuera de lugar. Tal vez podríamos sugerir algún lugar más accesible. ¿Accesible? Eso era código para barato. Después de 8 años de financiar el estilo de vida de mi hermana, después de incontables cenas donde silenciosamente pagué la cuenta mientras ella pedía aperitivos y postres sin mirar los precios, estaba preocupada de que un restaurante fuera demasiado caro. Ya hice la reserva y puse un depósito. Dije firmemente. Todo está listo. Bueno, si insistes, suspiró mamá, pero tal vez podrías ayudar a tu hermana con algo apropiado para usar. Sabes que no tiene el guardarropa para este tipo de lugares. La segunda señal de alarma llegó la mañana siguiente cuando mi sobrina me envió un mensaje de texto directamente. Realmente tengo que ir a esta cosa de cena elegante. Mis amigos van a tener una fiesta el sábado y va a ser mucho más divertido que sentarme fingiendo que me importa tu cumpleaños. Miré el mensaje durante 1 minuto completo antes de responder. Significaría mucho para mí si estuvieras allí. Es solo una noche, su respuesta llegó inmediatamente. Está bien, pero no me voy a vestir como un robot corporativo solo porque elegiste un restaurante pretencioso. Esa tarde mi hermana llamó con su propia lista de preocupaciones. No entiendo por qué necesitas hacer una gran producción de tu cumpleaños, dijo, sin preámbulos. Es solo otro año más. Y honestamente, reservar un lugar como el Evasion se siente como si estuvieras tratando de presumir. ¿Presumir ante quién?, pregunté. Genuinamente confundida ante todos nosotros, obviamente, como si nos estuviera restregando en la cara cuánto dinero ganas mientras el resto de nosotros luchamos por sobrevivir. Esto me golpeó como un golpe físico. Durante 8 años, yo había sido la que se aseguró de que no estuvieran luchando. Cada mes $2,000 de mi salario iban directamente a la cuenta de mi hermana. La tarjeta de crédito que le di tenía un saldo de más de $15,000 que había estado pagando en cuotas. El BMW que estaba en su entrada estaba registrado a mi nombre porque su crédito no era lo suficientemente bueno para financiarlo. No estoy tratando de presumir, dije en voz baja. Solo quería celebrar mi cumpleaños en algún lugar agradable. Bueno, sería bueno si consideraras los sentimientos de otras personas por una vez en lugar de solo pensar en ti misma. La ironía era tan espesa que no podía respirar. Después de años de pensar en todos, menos en mí misma, de poner sus necesidades antes que mis propios deseos, de medir cada compra contra cómo podría afectar mi capacidad de mantenerlos, estaba siendo acusada de egoísmo por planear una cena agradable. Pero la mayor señal de alarma llegó el viernes por la noche cuando mi hermana apareció en mi apartamento sin anunciarse. Entró llevando una bolsa de ropa y con una expresión que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. La mirada que ponía cuando estaba a punto de pedir algo grande. Necesito pedir prestada algo de joyería para mañana por la noche, anunció dirigiéndose directamente a mi habitación. Ya que nos estás obligando a ir a este lugar elegante. Pensé que querrías que me viera bien. La seguí viéndola sentirse como en casa revisando mi joyero. Estas no eran solo accesorios para mí, eran símbolos de mi independencia, piezas que había elegido y ahorrado cuidadosamente, pero ella las manejó como si fueran propiedad comunitaria, sosteniendo mis aretes de perlas a la luz y asintiendo con aprobación. Estos funcionarán perfectamente con el vestido que compré, dijo metiéndolos en su bolsillo sin preguntar. ¿Qué vestido?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía que no me iba a gustar la respuesta.
Bueno, ya que insiste. Formal de negocios, tuve que conseguir algo apropiado. Encontré un hermoso vestido de cóctel en Nordstrom. Estaba en oferta, pero aún bastante caro. Lo puse en la tarjeta que me diste. La tarjeta que le di para emergencias, la que se suponía que era para facturas médicas inesperadas o reparaciones de auto, no para jugas de compras para asistir a la cena de cumpleaños que ya estaba pagando. ¿Cuánto?, pregunté, aunque tenía miedo de oír la respuesta. Solo $350, dijo despreocupadamente. Una ganga realmente por algo tan bonito. Además necesitaba zapatos y una cartera a juego. Pero no te preocupes, lo mantuve bajo 500 en total. Mientras veía a mi hermana tratar mi hogar como su boutique personal y mi tarjeta de crédito como su cuenta de compras ilimitada, todo mientras se quejaba del restaurante que había elegido para mi propia celebración de cumpleaños, sentí que algo cambió dentro de mí. Una voz pequeña y silenciosa que había estado ignorando durante años de repente se volvió imposible de silenciar. Esto no era normal. Así no era como se suponía que la familia se tratara entre sí. Y mañana por la noche tenía la sensación de que iba a descubrir qué tan profunda era realmente su falta de aprecio. La noche del sábado llegó y me sentí como una persona completamente diferente mientras me arreglaba. El vestido de seda me quedaba perfecto. La joyería brillaba hermosamente con la luz y por primera vez en años me miré en el espejo y vi a alguien digna de celebración. El servicio de auto llegó exactamente a tiempo y me sentí genuinamente emocionada mientras nos acercamos a Elevation. Mis amigos ya estaban allí cuando llegué, mis colegas del trabajo, mi compañera de cuarto de la universidad y algunos otros que habían sido genuinamente solidarios con mi éxito, a lo largo de los años. Se veían elegantes y felices, ya riendo y disfrutando champán en el bar mientras esperábamos nuestra mesa. Mi familia llegó 20 minutos tarde. Mi madre se veía incómoda con un vestido viejo que no le quedaba del todo bien. Mi hermana usaba el atuendo que había cargado a mi tarjeta de crédito mientras hacía un espectáculo de lo incómoda que se sentía. Y mi sobrina parecía como si estuviera asistiendo a un funeral en su actitud, sino en su vestimenta. Este lugar es realmente algo, dijo mi hermana en voz alta mientras nos sentábamos, asegurándose de que todos en las mesas cercanas pudieran oír su incomodidad. Apuesto a que cobran $15 por un vaso de agua aquí. Mis amigos intercambiaron miradas, claramente captando la tensión, pero se recuperaron hermosamente. Mi colega Jake comenzó a contar historias divertidas sobre nuestra última campaña de marketing. Mi compañera de cuarto trajo recuerdos de la universidad y lentamente la noche comenzó a sentirse como la celebración que había imaginado. Estábamos a la mitad de la cena cuando pasó. Me estaba riendo de algo que mi amiga Lisa había dicho, genuinamente disfrutándome por primera vez en meses cuando mi sobrina de repente se levantó. Había estado malhumorada y silenciosa la mayor parte de la noche, picoteando su comida cara y desplazándose por su teléfono cuando pensaba que nadie la veía. Necesito ir al baño, anunció. Pero en lugar de dirigirse hacia los baños, tomó su copa llena de vino tinto, una copa que yo estaba pagando en una cena que yo estaba organizando en su honor como miembro de mi familia. Lo que pasó después se sintió como si ocurriera en cámara lenta y a la velocidad del rayo simultáneamente. Caminó alrededor de la mesa hasta donde yo estaba sentada. Me miró directamente a los ojos y deliberadamente derramó toda la copa de vino por el frente de mi vestido, de seda. El restaurante se quedó en silencio. No solo nuestra mesa, los comensales cercanos detuvieron sus conversaciones y se voltearon a mirar. El vino tinto profundo se empapó a través de la seda esmeralda inmediatamente, extendiéndose por la tela cara como sangre. Ahí, dijo mi sobrina, lo suficientemente fuerte para que la mitad del restaurante la oyera. Ahora te ves tan barata como realmente eres. Tal vez la próxima vez pienses 2 veces antes de tratar de presumir lo mucho mejor que crees que eres que el resto de nosotros. Me quedé allí en completo shock. Vino goteando de mi vestido sobre la silla de cuero blanco, manchando todo lo que tocaba. Mis amigos se veían horrorizados. Otros comensales miraban abiertamente. El mesero se acercó cautelosamente, claramente inseguro de cómo manejar la situación. Pero lo que pasó después fue de alguna manera peor que el vino mismo. Mi madre, en lugar de defenderme o exigir que mi sobrina se disculpara, inmediatamente corrió a consolar a su nieta. Oh, cariño, sé que estás molesta, dijo envolviendo sus brazos alrededor de mi sobrina. Este tipo de lugares pueden ser abrumadores. Está bien, entendemos que no lo quisiste hacer. Mi hermana asintió en acuerdo. Esto es exactamente por lo que dije que este restaurante era una mala idea. Anunció a la mesa. Es demasiado pretencioso, demasiada presión. Deberías haber escuchado cuando tratamos de decirte que esto no era apropiado para nuestra familia. Finalmente encontré mi voz. Lo hizo a propósito. Dije levantándome a pesar del vino que aún goteaba de mi vestido. Me miró a los ojos y derramó vino por todo mi vestido de cumpleaños a propósito. No seas dramática, gritó mi hermana. Obviamente fue un accidente. Estás siendo paranoica. Pero todos en la mesa habían visto lo que yo vi. Mis amigos miraban a mi familia como si nunca hubieran encontrado personas tan crueles. Mi colega Jake realmente se levantó como si se estuviera preparando para defenderme físicamente si fuera necesario. Creo que deberíamos terminar la noche, dijo mi madre tomando su bolsa. Esto ha sido estresante para todos. Se fueron.
Los tres salieron del restaurante, dejándome parada allí en mi vestido arruinado, rodeada por mis amigos y un comedor lleno de extraños que acababan de presenciar mi completa humillación. Nunca me había sentido tan pequeña, tan tonta o tan completamente sola. El vestido estaba destruido. $50 de hermosa seda, arruinada en un acto de crueldad deliberada por alguien a quien había estado manteniendo económicamente durante años. Pero el vestido era lo de menos. Lo que dolía era la realización de que mi propia familia había orquestado esta humillación y peor, se sentían justificados haciéndolo. Mis amigos se quedaron conmigo en el restaurante por otra hora, ayudándome a limpiar lo más posible y asegurándose de que estuviera bien antes de irse. Jaque incluso se ofreció a llevarme a casa, pero insistí en tomar mi servicio de auto original de vuelta a mi apartamento. Necesitaba el tiempo a solas para procesar lo que acababa de pasar. Pasé esa noche sentada en mi sofá con el vestido arruinado, mirando las manchas de vino y tratando de entender cómo mi propia familia pudo haberme humillado tan deliberada y públicamente. Mientras más pensaba en ello, más enojada me ponía. Esto no fue algún arrebato adolescente o falta momentánea de juicio. Mi sobrina había planeado esto y mi madre y hermana no solo habían fallado en detenerla, sino que habían defendido activamente sus acciones. Alrededor de medianoche, incapaz de dormir, cometí el error de revisar las redes sociales. Lo que encontré allí cambió todo. Mi sobrina había publicado un vídeo de todo el incidente. Había estado grabando con su teléfono durante la cena, algo que ni siquiera había notado en el momento, y había capturado el lanzamiento del vino en detalle perfecto y humillante, pero peor que eso fueron las leyendas y comentarios que había agregado. Cuando tu tía pretenciosa piensa que es mejor que todos y necesita ser bajada a la realidad, decía la leyenda en Instagram. El vídeo me mostraba sentada allí en shock mientras el vino se empapaba a través de mi vestido y había agregado emojis riéndose y lo había etiquetado con mayor control de realidad o drama familiar karma. En TikTok había publicado el mismo vídeo con la leyenda pop. Tu tía trata de presumir con una cena elegante, pero le recuerdas quién realmente es. El vídeo ya había obtenido cientos de visualizaciones y docenas de comentarios. La mayoría riéndose a mi costa. Pero lo que realmente me destruyó fue ver que mi hermana no solo había dado me gusta a ambas publicaciones, sino que había comentado en ellas. En Instagram había escrito, algunas personas necesitan aprender que el dinero no compra clase. En TikTok esto es lo que pasa cuando olvidas de dónde vienes. Capturé pantallas de todo con manos temblorosas, apenas pudiendo creer lo que estaba viendo. Mi propia hermana estaba celebrando públicamente mi humillación. Estaba alentando la crueldad de su hija y uniéndose a la burla de la persona que había estado manteniéndolas económicamente durante años. Pasé el resto de la noche desplazándome por los comentarios, cada uno sintiéndose como otra bofetada en la cara. Extraños me estaban llamando nombres, haciendo suposiciones sobre mi carácter, riéndose del momento que había destrozado mi corazón. Y todo esto había sido orquestado y alentado por mis propios familiares. Pero mientras salía el sol del domingo por la mañana, algo más comenzó a emerger de la devastación. Claridad. Por primera vez en años. Podía ver la situación por lo que realmente era. Esto no se trataba de una cena arruinada o un vestido destruido. Esto era la culminación de años de ser aprovechada, y respetada y tratada como una máquina de dinero en lugar de un ser humano con sentimientos. Había estado permitiendo este trato al continuar proporcionando apoyo financiero sin importar lo mal que me trataran. Les había enseñado que mi dinero venía sin condiciones, sin consecuencias y sin expectativa de respeto básico. Me había permitido volverme tan desesperada por su aprobación que había aceptado migajas de reconocimiento a cambio de miles de dólares y años de sacrificio. Sentada allí en mi sala, aún usando el vestido de seda manchado, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser su víctima. Ya no iba a ser el miembro de la familia al que podían humillar públicamente y luego esperar que llegara corriendo, con mi tarjeta de crédito cuando necesitaran algo la próxima semana. Las manchas de vino en mi vestido me habían mostrado algo importante. Podía ver exactamente lo que pensaban de mí. Ahora era tiempo de mostrarles lo que yo pensaba del arreglo que habíamos tenido durante los últimos 8 años. Abrí mi laptop y comencé a trabajar. Para el lunes por la mañana, sería una persona muy diferente a la que había entrado a ese restaurante con tanta esperanza y emoción. La mujer que había tolerado su falta de respeto porque tenía miedo de estar sola, estaba a punto de descubrir que había estado sola todo este tiempo. La diferencia era que ahora estaba lista para hacer algo al respecto. Pasé el domingo recolectando evidencia, no porque planeara tomar acción legal, sino porque necesitaba ver el alcance completo de lo que había estado haciendo durante 8 años. Saqué estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, recibos y registros de transferencias. Hice hojas de cálculo, calculé totales y documenté cada dólar que había gastado en mi familia desde que comencé a mantenerlas. Los números eran asombrosos. En 8 años había transferido $192,000 en pagos mensuales directos a mi hermana. La tarjeta de crédito que le había dado había acumulado $47,000 en cargos. Todo desde comestibles hasta ropa, hasta entretenimiento, hasta compras aleatorias que ni siquiera podía identificar. El BMW que había comprado para mi sobrina había costado $28,000.
Sumando las emergencias, los gastos inesperados, los regalos y las incontables cantidades menores, había gastado justo más de 280,000 manteniendo a personas que acababan de humillarme públicamente por diversión. 80,000, eso era más de lo que la mayoría de las personas gana en 5 años. Eso era una casa, eso eran ahorros de jubilación, eso era cada sueño financiero que había diferido mientras hacía sus vidas cómodas. Para el lunes por la mañana estaba lista para actuar. Llamé primero a mi banco y cancelé la tarjeta de crédito adicional que le había dado a mi hermana. El representante de servicio al cliente fue útil y eficiente en 10 minutos. La tarjeta estaba desactivada y ya no podía hacer cargos en mi cuenta. Después inicié sesión en mi banca en línea y cancelé la transferencia mensual automática. 000 que habían estado saliendo de mi cuenta como un reloj durante 8 años, ahora se quedarían exactamente donde pertenecían conmigo. El auto era más complicado, pero no imposible, ya que estaba registrado a mi nombre y yo había estado haciendo los pagos del seguro. Tenía todo el derecho legal de reclamarlo. Contacté un servicio de recuperación explicando que necesitaba recuperar mi vehículo de alguien que ya no tenía permiso de usarlo. Fueron sorprendentemente comprensivos y profesionales sobre la situación. Entonces hice algo que nunca había hecho antes. Comencé a planear para mí misma. Abrí una cuenta de ahorros separada y programé una transferencia automática de los mismos $2,000 que había estado enviando a mi hermana. En lugar de financiar su estilo de vida, finalmente comenzaría a construir mi propio futuro. Investigué el viaje a Italia del que había estado hablando durante años y realmente hice una reserva. Vuelos de primera clase, un hotel de lujo en la Toscana, tours privados de viñedos, todas las cosas que siempre había dicho que haría algún día cuando pudiera permitírmelo. La verdad era que había podido permitírmelo durante años. Simplemente no había podido permitírmelo y el estilo de vida de mi familia simultáneamente. Pero la llamada más importante que hice fue a mi madre. Necesitaba programar una reunión familiar donde explicaría los cambios, presentaría la documentación y haría mis nuevos límites absolutamente claros. Esta no iba a ser una conversación donde pudieran manipularme o hacerme sentir culpable. Esta iba a ser una presentación de hechos y una declaración de mis decisiones. Una reunión familiar. Mamá sonaba confundida. ¿De qué se trata esto, cariño? Tengo algunas cosas que necesito discutir con todos, dije calmadamente. Sábado por la tarde a las 2 en punto, mi apartamento. Esto no es sobre ese tonto incidente en el restaurante, ¿verdad? Sabes que tu sobrina no quiso hacer daño, tonto incidente. Así es como estaba llamando a la humillación pública deliberada, seguida de burlas en redes sociales. Discutiremos todo el sábado, dije firmemente. Pasé la semana preparándome como si me estuviera preparando para la presentación de negocios más importante de mi vida. Imprimí registros financieros, los organicé en carpetas y creé una descripción simple, pero comprensiva de exactamente lo que había estado proporcionando y por qué eso estaba cambiando. Practiqué lo que diría, cómo manejaría sus protestas inevitables y cómo mantendría mi compostura cuando trataran de manipularme. Para el viernes por la noche me sentía más poderosa de lo que me había sentido en años. No era la mujer desesperada que se había sentado en ese restaurante esperando migajas de apreciación de personas que la veían como nada más que una fuente de ingresos. Era alguien que finalmente había realizado su valor y estaba a punto de asegurarme de que todos los demás lo entendieran también. La primera señal de que mis cambios estaban teniendo impacto llegó el martes por la mañana a las 6:47 a. Mi teléfono sonó despertándome y el nombre de mi hermana apareció en la pantalla. Casi no contestó. Nunca había recibido una llamada de ella tan temprano y sospechaba que sabía de qué se trataba esto. ¿Qué demonios hiciste? Gritó antes de que pudiera siquiera decir hola. Mi tarjeta fue rechazada en el supermercado ayer y ahora no funciona en ningún lado. La cancelaste. Buenos días para ti también, dije calmadamente, sentándome en la cama. Sí, cancelé la tarjeta de crédito. Discutiremos esto y otros cambios en la reunión familiar del sábado. ¿Reunión familiar? ¿Qué reunión familiar? ¿Y por qué cancelarías mi tarjeta sin decirme? Nunca fue tu tarjeta. La corregí. Era mi tarjeta que te permití usar y ahora he elegido no permitir eso más. El silencio del otro lado duró casi 10 segundos. Cuando habló otra vez, su voz era diferente, más alta, más en pánico. No puedes simplemente cortarme así. Tengo cuentas que pagar, comestibles que comprar. ¿Qué se supone que haga? Lo mismo que hace cualquier otro adulto. Dije, pagar tus propias cuentas con tu propio dinero. Me colgó. En una hora tenía 6 llamadas perdidas más de ella y 3 de mi madre. No contesté ninguna. En su lugar fui al trabajo sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. El miércoles trajo mensajes de texto, muchos de ellos. Mi hermana envió mensajes cada vez más frenéticos durante el día, comenzando con ira y progresando a desesperación. Esto es ridículo y lo sabes. No puedo creer que estés siendo tan mezquina por una estúpida cena. Mamá está muy preocupada por lo que te ha pasado para el jueves. El tono cambió completamente. Por favor, llámame. Realmente necesito hablar contigo. Siento si lastimamos tus sentimientos en la cena. ¿Podemos, por favor, hablar de esto como adultos? El enfoque de mi madre era más sutil, pero igualmente predecible.
Llamó directamente a mi oficina, contactando a mi asistente y pidiendo una devolución de llamada urgente sobre una emergencia familiar. Cuando finalmente la llamé de vuelta, su voz estaba cuidadosamente modulada, el tono que usaba cuando trataba de manejar una situación. Cariño, tu hermana está muy molesta por esta situación de la tarjeta de crédito. Me está diciendo que le has cortado el acceso al dinero por completo. Seguramente ha habido algún malentendido. No hay malentendido, dije. He decidido dejar de proporcionar apoyo financiero. Discutiremos los detalles el sábado, pero ella tiene gastos, responsabilidades. No puedes simplemente dejarla colgando así. He estado manteniéndola durante 8 años. Mamá ha tenido mucho tiempo para averiguar cómo mantenerse a sí misma. Eso es muy duro, querida. Te crié para ser más compasiva que esto. El viaje de culpa fue aplicado expertamente, pero no funcionó como solía. En lugar de sentirme mal sobre mi decisión, me sentí enojada por la manipulación. Me criaste para cuidarme a mí misma y trabajar duro por lo que quería. Tal vez es tiempo de que mi hermana aprenda esas mismas lecciones. El viernes por la mañana trajo el desarrollo más interesante aún. Mi sobrina me llamó directamente, algo que no había pasado en más de un año. Cuando contesté, podía oír lágrimas en su voz. Se están llevando mi auto, dijo sin preámbulos. Algunos tipos llegaron a la casa con un camión y dijeron que tú los enviaste a buscar el BMW. Eso es correcto. Dije, el auto está registrado a mi nombre y asegurado a través de mi póliza. Ya que ya no estoy proporcionando apoyo a tu familia, necesito el auto de vuelta. Pero lo necesito para la escuela, para el trabajo, para todo. No puedes simplemente tomar mi auto. Nunca fue tu auto. Era mi auto que te permití usar. Esto es por lo que pasó en la cena, ¿verdad? Por alguna broma estúpida que se salió de control. Una broma. Estaba llamando a la humillación deliberada que había grabado y publicado en línea para que miles de personas se burlaran una broma. Lo que pasó en la cena me mostró exactamente lo que mi familia piensa de mí. Los cambios financieros son solo yo respondiendo apropiadamente a esa información. Bajaré el vídeo, dijo rápidamente. Borraré todo y me disculparé. Por favor, no hagas esto. Los vídeos nunca debieron haber sido publicados en primer lugar e incluso si los borras ahora, cientos de personas ya los han visto, los han compartido, se han reído de ellos. No puedes deshacer eso. Estaba llorando más fuerte ahora. Lo siento. Está bien. Realmente lo siento. Fue malo y no debía haberlo hecho. Pero estás arruinando mi vida por un estúpido error. No estoy arruinando nada, dije calmadamente. Simplemente estoy eligiendo no pagar por la vida que has estado viviendo. Si quieres un auto, puedes trabajar y ahorrar para uno, como hacen la mayoría de los adolescentes. Después de que colgó, me senté en mi oficina sintiendo algo que no había esperado. Satisfacción. No placer por su angustia, sino satisfacción por finalmente defenderme. Durante años había absorbido su falta de respeto, sus demandas, su crueldad, todo mientras abría mi billetera para financiar el mismo estilo de vida que les hacía sentir con derecho a tratarme mal. El sábado no podía llegar lo suficientemente rápido. Era tiempo de hacer todo oficial. El sábado por la tarde, exactamente a las 2 en punto, llegaron a mi apartamento. Los tres se veían como si estuvieran asistiendo a un funeral, lo cual, de cierta manera lo eran. Estaban a punto de presenciar la muerte de su red de seguridad financiera. Había pasado la mañana preparando mi sala como una sala de conferencias. Las carpetas de registros financieros estaban arregladas en mi mesa de centro junto con copias impresas de las publicaciones de redes sociales que mi sobrina había hecho. Había preparado una carpeta de presentación para cada una de ellas, completa con resaltados y totales que harían que el alcance de mi apoyo fuera imposible de ignorar o descartar. Se sentaron de mala gana. Mi madre sentada en el borde del sofá como si estuviera lista para huir, mi hermana con sus brazos cruzados defensivamente y mi sobrina desplomada en la silla del rincón, rehusándose a hacer contacto visual. Gracias por venir, dije parada frente a ellas con mi propia carpeta. Las he pedido aquí para discutir algunos cambios en nuestra dinámica familiar, específicamente respecto al apoyo financiero que he estado proporcionando. Esto es sobre el restaurante, ¿verdad? Mi hermana interrumpió inmediatamente. Mira, sentimos y se lastimaron tus sentimientos, pero estás siendo completamente ridícula sobre todo esto. Déjame terminar, dije firmemente. Durante los últimos 8 años he proporcionado $192,000 en transferencias mensuales directas para mantener tu hogar. He pagado $47,000 en cargos de tarjetas de crédito por todo, desde comestibles hasta ropa, hasta entretenimiento. Compré un vehículo de $28,000 para mi sobrina, incluyendo varias emergencias y gastos adicionales. He gastado $284,000 manteniendo a esta familia. Abrí la primera carpeta y comencé a mostrarles la documentación. Estados de cuenta bancarios, registros de transferencias, facturas de tarjetas de crédito, años de evidencia presentada en detalle innegable. Esto representa casi la mitad de mi ingreso total durante 8 años. Es más de lo que la mayoría de las personas gana en 5 años. Es una casa, un fondo de jubilación, cada sueño que he diferido mientras hacía sus vidas cómodas. Mi madre estaba mirando los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero.
No tenía idea de que fuera tanto, dijo en voz baja. Se suponía que era ayuda temporal. Continué. Unos meses para ponerse de pie después del divorcio. En su lugar, se convirtió en un estilo de vida que no solo esperaban, sino al que se sentían con derecho. Y el sábado pasado me mostraron exactamente lo que piensan de la persona que ha estado haciendo ese estilo de vida posible. Saqué las capturas de pantalla impresas de las publicaciones de redes sociales. Mi sobrina grabó mi humillación, la publicó en línea para entretenimiento y tú. Miré directamente a mi hermana, le diste me gusta y comentaste en ella alentando la burla. Mi sobrina finalmente levantó la vista, su cara enrojecida de vergüenza. Dije que lo sentía por eso. Bajé los vídeos. Después de que habían sido vistos cientos de veces, respondí después de que docenas de extraños se habían reído a mi costa. Después de que mi propia hermana celebrara públicamente mi humillación, no pensamos que fuera tan serio, dijo mi hermana débilmente. Derramaste vino sobre un vestido de $600 en un restaurante donde estaba celebrando mi cumpleaños, con amigos y colegas. Lo grabaste para burla en redes sociales. Luego me dejaste sentada allí sola mientras se iban sin pagar por la comida a la que las había invitado. ¿Cómo exactamente eso no es serio? El cuarto estaba completamente silencioso. Por primera vez en años, nadie estaba poniendo excusas o desviando la culpa o tratando de minimizar lo que había pasado. Entonces, aquí está lo que está cambiando. Continué. Las transferencias mensuales han parado. La tarjeta de crédito ha sido cancelada. El auto ha sido recuperado. Ya no soy su red de seguridad financiera. ¿Pero qué se supone que hagamos?, preguntó mi hermana, pánico filtrándose en su voz. Lo que hace cualquier otro adulto, conseguir un trabajo, pagar sus propias cuentas, vivir dentro de sus medios, las mismas cosas que he estado haciendo mientras también las mantenía a todas ustedes. No puede simplemente abandonar a la familia, dijo mi madre encontrando su voz otra vez. No estoy abandonando a nadie, simplemente estoy eligiendo no financiar un estilo de vida para personas que me han mostrado nada más que falta de respeto e ingratitud. Lo van a resolver. De la misma manera que millones de otras personas lo hacen todos los días. Le di a cada una su carpeta de documentación. Todo está ahí si quieren revisar los números, pero la decisión es final. Este arreglo se acabó. Se fueron en silencio atónito, llevando sus carpetas con ellas. Mientras las veía caminar hacia su auto, el Honda viejo de mi hermana, que también había estado ayudando a mantener, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por las relaciones que probablemente estaban terminando, pero alivio de que finalmente estaría libre para vivir mi propia vida con mi propio dinero y mis propias elecciones. Por primera vez en 8 años era responsable solo ante mí misma. El primer mes después de nuestra confrontación no oí nada de mi familia, no llamadas. No textos, no intentos de reconciliación. Me dije a mí misma que estaba bien con esto, que el silencio probaba que había tomado la decisión correcta, pero admito, había momentos cuando me preguntaba si había sido demasiado dura, si debería contactarlas y ofrecer algún tipo de compromiso. Esas dudas desaparecieron cuando comencé a oír sobre su situación a través de amigos mutuos y vecinos. Las noticias no eran buenas y, francamente, no eran sorprendentes. Mi hermana había sido forzada a dejar el apartamento de 2 habitaciones que yo había estado pagando y mudarse, de vuelta con mi madre. A los 41 años estaba durmiendo en su cuarto de la infancia mientras su hija de 17 años dormía, en el sofá de la sala. El ajuste aparentemente no estaba yendo bien para nadie involucrado. Mi madre, que tenía 73 años y había estado disfrutando una jubilación cómoda gracias, en parte a no tener que mantener completamente a su hija adulta, de repente estaba lidiando con 2 personas adicionales en su casa pequeña y la tensión financiera de alimentarlas y albergarlas. Había sido forzada a sacar una hipoteca inversa sobre su casa para cubrir las deudas que mi hermana había acumulado, incluyendo el saldo de la tarjeta de crédito que ya no estaba pagando. Pero fue la situación de mi sobrina la que proporcionó el cambio más dramático. Sin el BMW que le había comprado, no tenía transporte al estudio de danza caro al otro lado de la ciudad. Las clases que había estado financiando, más de $300 por mes, ya no eran una opción de todas maneras. Había sido forzada a dejar el equipo de danza en el que había estado desde secundaria y tomar un trabajo de medio tiempo en un restaurante de comida rápida local, solo para ayudar con los gastos básicos del hogar. Me enteré de esto por mi colega Jaque, cuya hija iba a la misma secundaria. Tu sobrina está trabajando en Fastbite ahora, mencionó casualmente durante un almuerzo de trabajo. Mi hija dijo que parecía bastante molesta por tener que dejar la danza. Mala suerte. Solo asentí y cambié el tema, pero privadamente sentí una mezcla compleja de emociones. No estaba feliz de que estuviera luchando, pero tampoco estaba dispuesta a rescatarla de las consecuencias de sus propias acciones. Había hecho su elección cuando me humilló públicamente y lo publicó en línea para entretenimiento. Ahora estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. El segundo mes trajo el primer intento de reconciliación, pero no era lo que esperaba. Mi hermana no me llamó directamente. En su lugar, contactó a mi compañera de cuarto de la universidad, aparentemente esperando usar una conexión mutua para llegar a mí. Me llamó anoche, me dijo mi amiga durante un café. Quería que te convenciera de ser razonable sobre la situación familiar. Siguió diciendo que estabas castigando a todos por un malentendido y que la familia debería perdonarse entre sí. ¿Qué le dijiste?
Le dije que yo estaba en esa cena. Vi lo que pasó y no había malentendido sobre nada. Luego le dije que debería estar avergonzada de sí misma por dejar que su hija te tratara de esa manera. Para el mes 3, la desesperación se estaba asentando. Mi madre me llamó al trabajo, evitando completamente mi teléfono personal. Estaba llorando cuando mi asistente me la pasó, algo que rara vez había oído en mi vida adulta. Por favor, cariño, necesitamos hablar. Esta situación se está saliendo de control. Tu hermana no puede encontrar un trabajo que pague lo suficiente para mantenerse y no puedo seguir cargando con todas nosotras con mi seguro social. Vamos a perder la casa. Entonces, tal vez es tiempo de que mi hermana acepte cualquier trabajo que pueda encontrar en lugar de esperar algo que cumpla con sus estándares, dije calmadamente. Está tratando, pero ha estado fuera de la fuerza laboral por tanto tiempo. Nadie quiere contratar a alguien con una brecha tan grande en su currículum. Esa fue su elección. Mamá durante 8 años eligió dejar que yo la mantuviera en lugar de mantener su carrera. Estas son las consecuencias de esa elección. Pero, ¿qué hay de tu sobrina? Es solo una niña. No debería tener que sufrir por los errores de su madre. Esta era la manipulación que había estado esperando. Usar a mi sobrina para tratar de hacerme sentir culpable para que volviera a financiar su estilo de vida. Tiene 17 años, no 7. Y no está sufriendo. Está aprendiendo responsabilidad. Tal vez si hubiera aprendido antes, no habría pensado que era aceptable humillarme para entretenimiento en redes sociales. La llamada terminó con mi madre colgándome, pero me sentí más fuerte que durante nuestra conversación. La culpa que solía abrumarme cuando lloraba ahora era apenas un susurro. Tenía claridad sobre lo que había pasado y por qué había tomado mi decisión. El mes 4 trajo noticias de que mi hermana finalmente había encontrado trabajo, un trabajo de salario mínimo en una tienda minorista. Estaba lejos del estilo de vida que había estado financiando, pero era trabajo honesto, francamente era más de lo que había estado contribuyendo durante años. Mi sobrina había aumentado sus horas en el lugar de hamburguesas y aparentemente estaba ahorrando dinero para un auto usado. Debería haberme sentido orgullosa de ellas por finalmente tomar responsabilidad por sí mismas. En su lugar no sentí nada en absoluto. Las consecuencias sociales comenzaron alrededor del mes CCO y fueron rápidas y despiadadas. Vivir en una ciudad de tamaño mediano significaba que el negocio de todos eventualmente se convertía en el negocio de todos los demás y el cambio dramático en las circunstancias de mi familia no había pasado desapercibido. El primer incidente pasó en el club campestre donde mi hermana solía arreglarse el cabello, un salón que había estado pagando a través de los cargos de su tarjeta de crédito. Cuando apareció tratando de reservar una cita, le informaron que su método de pago anterior ya no era válido y necesitaría proporcionar una nueva forma de pago. Cuando no pudo, tuvo que irse sin los servicios que había estado recibiendo durante años. La estilista, que conocía a varias personas en nuestro círculo social, aparentemente compartió la historia en otras citas. En una semana, múltiples personas sabían que la situación financiera de mi hermana había cambiado dramáticamente y que ya no podía permitirse el estilo de vida que había estado viviendo. La situación de mi sobrina en la escuela se volvió particularmente difícil. Sus antiguas compañeras de equipo de danza sabían que había sido forzada a dejarlo debido a limitaciones financieras, pero no entendían por qué. Cuando la verdad comenzó a extenderse, que su tía rica las había cortado, la historia creció en el contar. Algunas versiones me pintaban como despiadada por abandonar a la familia. Otras, particularmente después de que las personas supieran sobre el incidente del restaurante, la pintaban a ella como consentida e ingrata. El incidente del BMW se volvió legendario en su secundaria. Estudiantes que habían envidiado su auto de repente estaban compartiendo historias sobre verlo siendo recuperado de su entrada. Los mismos compañeros de clase que solían pedir que los llevara a fiestas ahora estaban publicando comentarios sutiles en redes sociales sobre personas que viven más allá de sus medios y niños ricos falsos. La historia más dañina vino de una fuente inesperada. El mesero de Elevation, el restaurante donde había tenido lugar mi cena de cumpleaños. Casualmente vivía en nuestro vecindario. La historia de lo que había pasado esa noche, el lanzamiento del vino, la familia saliendo, la obvia angustia, tanto mía como de mis amigos, había llegado a través de la red de la industria de servicios local cuando las personas se dieron cuenta de que la sobrina consentida que le tiró vino a su tía era la misma niña que había perdido su auto y había tenido que tomar un trabajo en Fastbuy. La narrativa se volvió cristalina. Mi sobrina no solo estaba lidiando con consecuencias financieras, más estaba lidiando con consecuencias sociales que la seguían a todas partes. Me enteré de esto por mi peluquera, quien lo oyó de su amiga que trabajaba en un restaurante del centro. Todos están hablando de cómo esa niña obtuvo lo que se merecía, me dijo mientras retocaba mis mechas. Aparentemente fue realmente horrible contigo en alguna cena elegante y ahora está trabajando en comida rápida mientras tú estás muy bien. La ironía no se me perdió. La misma presencia en redes sociales que mi sobrina había usado para humillarme ahora estaba trabajando en su contra. Publicaciones viejas sobre su estilo de vida lujoso. Las clases de danzacaras, el BMW, la ropa de diseñador, ahora estaban siendo capturadas en pantalla y compartidas con leyendas como esto no envejeció bien y cuando la realidad golpea diferente.
La búsqueda de trabajo de mi hermana había sido complicada por el hecho de que varios empleadores potenciales en nuestra área habían oído versiones de la historia. Las ciudades pequeñas tienen memorias largas y la imagen de una mujer de 40 y tantos que había sido financieramente dependiente de su hermana menor durante años no estaba inspirando confianza en los gerentes de contratación. Pero la consecuencia social más significativa vino de una fuente inesperada: la comunidad de la iglesia de mi madre. Mi madre había estado asistiendo a la misma iglesia durante más de 20 años y muchos de los miembros de la congregación habían conocido a nuestra familia durante décadas. Cuando se hizo claro que estaba luchando financieramente y había sido forzada a hipotecar su casa, varias señoras de la iglesia habían intervenido para ayudar. El problema era que querían entender cómo alguien que había parecido estar financieramente estable de repente se encontraba en tal situación desesperada. Cuando supieron que había estado recibiendo ayuda significativa de mí durante años y que yo había dejado de proporcionarla, querían saber por qué. Mi madre aparentemente había tratado de pintarme como la villana, la hija exitosa que había abandonado despiadadamente a su familia en dificultades. Pero varias de estas mujeres me conocían personalmente de eventos de la iglesia a lo largo de los años. Me recordaban como responsable, generosa y respetuosa. Tenían problemas creyendo que de repente me volvería cruel sin razón. Cuando la historia completa eventualmente salió, incluyendo el incidente del restaurante y las publicaciones en redes sociales, la simpatía de las señoras de la iglesia cambió significativamente. En lugar de ver a mi madre como víctima de su hija despiadada, comenzaron a verla como alguien que había permitido la dependencia de su hija adulta y había fallado en abordar el comportamiento espantoso de su nieta. El aislamiento social fue tal vez más devastador que las consecuencias financieras. Mi familia había construido toda su identidad social alrededor de un estilo de vida que yo estaba financiando. Cuando ese estilo de vida desapareció, también lo hicieron muchas de las relaciones que habían venido con él. Los amigos que habían disfrutado cenas caras y eventos sociales de repente no estaban disponibles cuando mi hermana necesitaba apoyo emocional o mi sobrina necesitaba que la llevaran a entrevistas de trabajo. Mientras tanto, mi propia vida social nunca había estado mejor. Sin el drenaje financiero constante de mantener a 3 personas adicionales, tenía dinero para las actividades sociales que había estado evitando durante años. Estaba viajando, asistiendo a obras de teatro, organizando cenas para amigos que realmente apreciaban y reciprocaban mi generosidad. El contraste era sorprendente y no se le perdía a nadie que conociera a nuestra familia. Un año después de esa terrible cena de cumpleaños, estaba comprando en un supermercado de descuento cerca de mi nueva casa. Sí, finalmente había comprado mi propia casa con el dinero que ya no estaba gastando en mi familia cuando las vi. Mi madre estaba empujando un carrito con marcas genéricas y cupones de tienda agarrados en su mano, viéndose más vieja y más cansada de lo que recordaba. Mi hermana estaba a su lado usando lo que obviamente era un uniforme de trabajo de su trabajo minorista, su cabello en una coleta simple en lugar de los estilos caros que solía preferir y ahí estaba mi sobrina en una visera de Fast Baity Polo, claramente habiendo venido directamente del trabajo. Estaban en la sección de productos, comparando cuidadosamente precios en vegetales y eligiendo las opciones menos caras. Era una escena que nunca me había imaginado viendo. Mi familia, que había vivido tan cómodamente con mi dinero durante años, ahora presupuestando comestibles como hacen la mayoría de las familias trabajadoras. Mi sobrina me vio primero. Nuestros ojos se encontraron a través de la tienda y vi su cara pasar por vergüenza, ira y algo que podría haber sido arrepentimiento. Estaba más delgada de lo que había estado un año atrás. Su cara más madura, su postura menos confiada. La adolescente consentida que había tirado vino en mi vestido y lo había publicado en línea para risas se había ido, reemplazada por una mujer joven que claramente entendía las consecuencias de una manera que no había entendido antes. Mi hermana me notó después y su reacción fue más compleja. Comenzó a acercarse a mí. Luego se detuvo aparentemente insegura de lo que posiblemente podría decir. La mujer que una vez se había sentido con derecho a mi tarjeta de crédito y había celebrado públicamente mi humillación, ahora se veía como si entendiera exactamente lo que había perdido. Pero fue la reacción de mi madre la que más me sorprendió. Me miró por un largo momento, tomando mi apariencia, la postura confiada, la ropa de calidad que ahora podía permitirme para mí misma, la prosperidad obvia que venía de quedarme con mi propio dinero y luego simplemente asintió. No drama, no viaje de culpa, solo reconocimiento. Terminé mis compras y estaba cargando comestibles en mi auto cuando mi hermana finalmente se me acercó en el estacionamiento. Caminó lentamente, como si se estuviera acercando a un animal salvaje que podría huir. Hola, dijo en voz baja. Hola, respondí continuando cargando mis bolsas. Te ves bien, dijo. Feliz. Lo estoy. Se quedó allí por un momento, claramente queriendo decir más, pero insegura de cómo comenzar. Finalmente tomó una respiración profunda. Sé que probablemente no quieres oír esto, pero necesito decirte que lo siento. No porque quiera algo de ti, sino porque merecías mejor de nosotras. Y ahora lo sé. Dejé de cargar comestibles y la miré directamente. ¿Qué es diferente ahora? Todo. Dijo con una risa amarga. Trabajar 40 horas a la semana por 8. La hora tiende a darte perspectiva. Tener que presupuestar comestibles te hace entender lo que el dinero realmente significa.
Ver a tu hija aprender responsabilidad de la manera difícil te enseña lo que deberías haberle enseñado tú misma. Y me di cuenta de que durante 8 años no solo nos estabas dando dinero, nos estabas dando tus sueños, tu seguridad, tu futuro. Y en lugar de estar agradecidas tratamos tu generosidad y se la tiramos de vuelta en la cara porque pensamos que siempre estarías ahí para limpiar nuestros desastres. Cerré mi cajuela y me volteé para enfrentarla completamente. ¿Qué quieres que diga? No quiero que digas nada, respondió. Solo quería que supieras que finalmente entendemos lo que tuvimos y lo que perdimos. No solo el dinero, sino a ti. Perdimos a la mejor persona en nuestra familia porque éramos demasiado egoístas para apreciarla. Podía ver a mi sobrina y madre esperando junto a su auto. Observando nuestra conversación desde la distancia, mi sobrina se veía como si quisiera desaparecer mientras mi madre simplemente se veía resignada. ¿Cómo están?, pregunté sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. Luchando, admitió. Pero honestamente es la primera vez en mi vida adulta que realmente soy responsable de mis propios problemas y mis propias soluciones. Es aterrador y agotador, pero también es real. Finalmente estoy viviendo mi propia vida en lugar de la vida que tú estabas pagando. Y mi sobrina ha crecido mucho este año. Se graduará de secundaria en unos meses y ya ha ahorrado suficiente de su trabajo para comprar un auto usado. Quiere ir a universidad comunitaria y pagar su propio camino. Dice que nunca quiere depender de alguien más de la manera en que dependía de ti. Asentí procesando esta información. Un año atrás. Habría estado tentada a ayudar, a ofrecer alguna asistencia o aliento. Ahora me sentí orgullosa de ellas por resolverlo por sí mismas, pero no tenía deseo de retomar mi papel como su red de seguridad financiera. Me alegra que lo estén resolviendo, dije sinceramente. Todas ustedes lo estamos, dijo. Es difícil, pero finalmente estamos viviendo según nuestros medios reales, en lugar de fingir que merecíamos un estilo de vida que nunca ganamos. Me subí a mi auto y conduje a la casa que había comprado con dinero que solía ir a su alquiler. Mientras descargaba comestibles que había comprado sin calcular cómo afectaría el presupuesto de alguien más, reflexioné sobre cuánto había cambiado. Mi hermana tenía razón sobre una cosa. Era feliz, no porque estuvieran luchando, sino porque finalmente era libre. Libre para vivir mi propia vida, tomar mis propias decisiones y quedarme con el dinero que ganaba. El viaje a Italia había sido todo lo que había soñado. La casa era perfecta para mí. Mi cuenta de ahorros estaba creciendo cada mes en lugar de ser drenada por las emergencias de otras personas. En cuanto a mi familia, habían aprendido la lección que había estado tratando de enseñarles durante años sin darme cuenta que la seguridad financiera viene de tus propios esfuerzos, no de la generosidad de alguien más. Mi sobrina estaba aprendiendo ética de trabajo y autosuficiencia. Mi hermana estaba descubriendo independencia y responsabilidad. Mi madre estaba entendiendo el costo real de permitir comportamiento destructivo. Finalmente estaban viviendo vidas auténticas en lugar del estilo de vida artificial que mi dinero había creado, para ellas. Y yo estaba viviendo la mía.